que estamos haciendo, de lo que tú haces, justamente para romper el cerco mediático, y les felicito por ese compromiso, ¿no? Que siempre hay, te agradezco mucho. Chuta, primero el tema este de las mujeres progresistas que hemos visto de este conversatorio, en realidad ha sido un poco hasta gracioso, un poco cómico dentro de lo que es la política machista, como lo decía en un mensaje, la política machista y más electorera, en este momento es capaz de ponerse hasta tetas con tal de tener una representación mediática, te prometo. Entonces, bueno, pues me parece excelente, ¿no? Bienvenido que los compañeros tengan ese sentir de lo femenino. Pero si es así, también les invitamos a que si están dentro de ese marco, que también salgan del closet, ¿no? Si creen que explícitamente ellos como simplemente un género masculino, que no tenemos nada en contra, pero sí que excluyan a las mujeres hace pensar varias cosas, así que les invitamos a ver si salen del closet a estos compañeros que en realidad se manejan de diferentes formas más en una política electorera en este tiempo. Así que bueno, veamos si hacemos igual un panel, ese sí de mujeres progresistas, y que pueda un poco abordar también este tipo de violencia, porque al final también es una violencia política actuar de esa manera. Pero bueno, ahora lo que tú decías del tema del neoliberalismo, que es lo que hemos estado este momento, por mi parte, he estado analizando mucho el tema del neoliberalismo y cómo ahora estas agendas ya tienen otra forma de penetración táctica, otra forma de operar como agenda de FMI, que ya no simplemente está ligada a lo que es el sistema financiero o como son los planes financieros que prácticamente han hecho poner de rodillas a todos los países a nivel regional. Hemos visto el caso de Argentina, cómo prácticamente ese país con Macri se puso de rodillas ante las imposiciones que hubo dentro de la agenda financiera del FMI, como ha pasado lo mismo en Chile, ahora con ya Piñera. cuántos años, ¿no? De este gobierno, sí, Piñera, que en realidad hemos visto cómo estas agendas ya llegan a imponerse de otra forma también, y no les ha bastado con el hecho de agotar todo lo que es la estructura del Estado, y ahora vienen con otra forma de operar que es importante ir analizando y planteando en el debate, como es ahora esta estrecha fusionada con la seguritización. Y era lo que te decía antes de entrar al aire, es lamentable que ahora las autoridades, que ya no son solo las nacionales, sino que ya vienen a ser también los GATS, con excepción de quizás aquí Pichincha, hemos visto cómo hay esta seguritización que en realidad lo que hace y lo que está llegando a hacer es ya vulnerar y a una clase obrera, a una clase que tiene las mayores necesidades de este momento, que es la clase más vulnerable. Por ejemplo, tenemos a los trabajadores ambulantes, como ahora este hecho de seguritización es usado como una herramienta de alcance, obviamente muy útil, pero muy útil dentro de lo que sería un Estado de Derecho, dentro de lo que sería incluso una democracia, dentro de lo que sería un gobierno que no sea neoliberal. Ahora vemos cómo criminalizan la pobreza. Está mal, efectivamente, que se hagan fiestas en pandemia, está muy mal, y todo lo que quieran desde una visión, desde una perspectiva incluso de moralina, ya, que digan lo que quieran las autoridades. Pero está también mal que cojan a un grupo de jóvenes que no tendrán ni 25 años, que les pongan contra la pared y que los traten como unos delincuentes, y que hagan ese tipo de operaciones justamente aquí donde yo vivo, en el sur de Quito. Yo vivo en la ferroviaria, estos hechos se dieron en Chillogallo, si no me equivoco, en Guamaní, pero ¿por qué no hacen esos mismos operativos en otros lugares? ¿Cuál es ese afán nuevamente de imponer y de llegar ya a apelaciones de índole hasta cultural? O sea, De sí, llegar a ahí es criminalizar la la pregunta, pobreza. ¿no? Ahí es la pregunta, porque claro, nosotros nos acordamos,
de que, por ejemplo, estas fiestas clandestinas, es verdad, vemos que les ponen contra el suelo, que les arrastran, que les llevan, pero la gente aplaude porque dice, claro, irresponsables y todo lo demás, pero ¿por qué no hacen lo mismo, por ejemplo, en el sector del bosque, en el sector de la luz, por ejemplo, en ¿Por qué otros no hicieron lugares, eso en la boda? En San Borondón, Exacto. claro, en ¿Por qué San no Borondón hicieron les eso pidieron en de la favor boda? que salgan. Ya, ¿por qué no hicieron eso en la boda que trajo el virus en esa boda que llegó de Italia? Pero más allá de eso, estamos viviendo un proceso de neocolonización, en donde vivimos ya un tipo de intervención táctica que viene como siempre camuflada, impulsada por los medios mercantilistas. Ahí tenemos Teleamazonas, tenemos Ecuavisa, en donde ellos se están actuando como juez y parte y legitiman estas acciones que nos pueden llevar a, en realidad, a que la gente se indigne de tal modo que diga, bueno, yo podré ser pobre, yo no podré tener dinero, yo este momento no podré ir a la universidad. ¿Por qué? Porque en la Universidad Central, donde estudia la clase popular, igual hay este tipo de intervenciones con la famosa educación virtual, que no todos acceden a esta herramienta, incluso a esta necesidad, servicio básico que ya hay en el siglo XXI. Entonces, podrán decir, bueno, yo no tengo eso, pero ¿y saben qué sí tengo? Yo sí tengo las fuerzas, yo sí tengo la dignidad, yo sí tengo la formación política puede ser, o yo sí tengo las agallas, o yo sí tengo la fortaleza de defenderme y de defender a quienes están atrás mío, y yo no voy a permitir que a mí me traten como criminal. A eso pueden llegar. Y hemos visto que estos hechos no solo afectan a la sociedad como tal civil, sino también están afectando ya a los agentes de orden. Ayer vimos en una noticia vi que va a ser, yo odio el amarillismo, pero hay que decirlo y es lamentable que se tenga que poner en debate este tipo de cosas por esta ineficiencia, inoperancia de estas autoridades. Ayer en una noticia se supo que un policía se suicidó, que se Así fue. disparó. Entonces, imagínate el desgaste ya emocional que está viviendo la sociedad, el desgaste emocional que viven las autoridades, no las autoridades, sino los agentes de orden, ya es tal, ¿por qué? Por falta de autoridades que nos puedan manejar, aparte de una crisis pandémica, una crisis ética, una crisis moral, y esto ya lo hemos repetido incansablemente, el tema de la ética. No sé qué pensarán y tú qué crees, Citar, pero ¿tú crees que estos agentes de control metropolitano, de la Agencia Metropolitana de Control, tienen la capacidad de discernir y decir, a ver, no voy a hacer este acto porque en realidad sí, es un acto que se criminaliza la pobreza? Entonces irrumpen en contra de vendedores ambulantes, irrumpen en contra de la gente de la clase media, de la clase popular, de los comerciantes, de los que se ganan a diario su vida vendiendo cualquier cosa que tienen que vender $1 para comer al día. O sea, imagínate, entonces esos alcances, esos análisis no los están haciendo. Y es lamentable que esto se dé justamente con el alcalde Yunda, que no ha tenido, y ahí sí tengo que decirlo, no ha tenido los pantalones para manejar esta crisis de una manera distinta a cómo ganó las elecciones. Y bueno, al Sí, principio nos dio buena imagen al principio, pero luego vemos que sucumbió ante el poder, ¿no? Ante el poder justamente de las cámaras, que lo que le pedían era que regresemos a trabajar. Y ya estamos viendo hoy, por ejemplo, tengo la noticia de que la gente de la ANT están casi todos los empleados contagiados. Entonces, esas son las cosas que ahora ya criticamos del alcalde Yunda, que no ha tomado las decisiones correctas en esta última parte de la pandemia. sí, sí, es lamentable porque ahí ya se va viendo que haber elegido quizás a sus autoridades que tienen que manejar esta crisis y que tienen que conocer que aparte de reprimir, aparte de ejercer el orden que necesita este momento la ciudad, también necesitan conocer de derechos humanos, también necesitan conocer
de la sociedad, o sea, se necesitan sociólogos de este momento para que manejen este tipo de cosas, no simplemente gente que haya estudiado para reprimir, y eso que yo estudié seguridad y defensa nacional y lo digo con conocimiento de causa. No podemos caer en este populismo porque es un populismo, a tal punto de que las autoridades usan términos como el que te decía, caldo de cultivo. ¿Qué es caldo de cultivo? Eso estará bien, esa definición, para un doctor, para un investigador de ciencias, de infecciones. O sea, ¿qué es? La sociedad es un caldo de cultivo para ellos. Somos una infección, entonces. O sea, vamos poniendo las cosas claras y no nos vengan aquí a tratar de sorprender con sus términos que no significan nada, naturalizando hechos que lo único que hacen es vulnerarnos más. Lo que nos hacen es revictimizar a la gente que en este momento no tiene ni para comer. Entonces, actos incivilizados que le escuchaba a una autoridad que maneja la seguridad a nivel nacional, actos incivilizados, ¿qué son actos incivilizados? O sea, está mal hacer una fiesta, efectivamente, en pandemia, pero no por eso somos unos incivilizados, o sea, no se dan cuenta de lo que están instaurando. Entonces, se refieren, como te decía, a los grupos vulnerables de la sociedad, y es una estrategia basada por la seguritización. Por eso vemos ahora a policías, a militares a nivel territorial, que no está mal, siempre y cuando tengan una buena línea para las operaciones, pero si eso no hay, vamos a caer en lo que te decía, la gente se va a cansar y va a decir, no vamos a permitir esto, y van a salir nuevamente a las calles y van a ejercer incluso el poder del ser pueblo, ¿no? Entonces, no podemos permitir, primero, que hayan este tipo de intervenciones sin ninguna línea consciente, sin ninguna línea acorde a lo que es el respeto de los derechos humanos y acorde a lo que nuestra realidad lo necesita, que no es criminalizar la pobreza. Ahorita todo el Ecuador ha crecido en su porcentaje de pobreza. Ahora somos más, la clase media ya no existe prácticamente. En este momento todos tenemos necesidades, todos tenemos incluso esta necesidad de buscar día a día cómo subsistir. Así que ellos tendrán su sueldo diario, pero la gente que sale a trabajar a diario no tiene esa posibilidad. Deben entender las autoridades que esto hay que manejar de otra forma, porque en realidad, si no se hace esto, lo que estamos cayendo nuevamente en una agenda que ya es más extrema, una agenda que ya se mete con el tema de índole, como decía, cultural, de índole incluso hasta racial, una agenda hegemónica que tiene intereses meramente de seguritización, y eso no nos va a traer absolutamente nada bueno. Ahora, aparte de la pandemia, tener que vivir esta configuración que hay de Estado fallido, y en realidad esperemos que no se caiga en esto, porque esto es una estrategia, es una herramienta más de una agenda neoliberal. El Estado fallido está impuesto, si no me equivoco, desde los años 70 como una estrategia de esta agenda. Entonces, no podemos nosotros naturalizar, las autoridades no pueden naturalizar esa articulación de intereses externos a los intereses que en realidad son vitales para, no solo para una ciudad, sino para un país. Así que, Claro, dime. esta última decisión que tomaron en el ECU 911 y que fue transmitida vía rueda de prensa por el señor ingeniero Zapata, porque ahora le llaman ingeniero Zapata, ya no es el capitán Zapata, sino el ingeniero Zapata. Él dijo que, él dijo que iban a poner en ciertos lugares la presencia de militares, pero eso está ayudando. ¿Eso crees tú que al hacer operativos, por ejemplo, yo le veo a uno acá abajo por la Marín, le veo parados a los militares, pero veo un montón de gente, veo aglomeraciones al lado de ellos. Entonces yo no veo ningún operativo, por ejemplo, ahí donde mira, nosotros aquí en este medio de comunicación,
cuando estaba a la mitad más o menos de lo que estamos viviendo hasta hoy, nosotros habíamos propuesto, decíamos nosotros, está mal hecho, pero decíamos los corredores humanitarios para los vendedores ambulantes. Decíamos, si no hay vehículos por el centro y es la mayor concentración de vendedores ambulantes, ¿por qué no les hacen a ellos un callejón para que ellos vayan por ahí vendiendo sus cosas? Y quien quiera comprar se acerca al callejón, o sea, con esas rejas que están ahí mal utilizadas solo para defender al mamotreto de Carondelet, como yo les llamo. Entonces, esas rejitas podrían poner para hacer un callejoncito donde por ahí estén transitando los vendedores ambulantes. Entonces, no hay aglomeración, la gente se acerca a comprarles. Eso planteamos nosotros aquí, nunca nos pararon bola. Pero hacer algo para que la gente tampoco les cojan y empiecen a requisarles, por ejemplo, las mercaderías, requisan las mercaderías, botan las mercaderías, se llevan las mercaderías y el problema no se ha acabado porque esa gente sigue teniendo la necesidad de salir a trabajar. Entonces, ¿tú crees que esto también de tomar este tipo de medidas, militarizando, poniendo más seguridades, ha dado resultado? Porque yo veo las mismas fiestas, yo veo las mismas aglomeraciones. Lo que pasa es que sí, yo estoy de acuerdo contigo, no es la salida, no es, a ver, vamos a decirlo así claro para que esta gente de las autoridades entienda. Militarizar, hacer de las Fuerzas Armadas unos policías para que te cuiden no es política pública, señores. No es, eso no es. ¿Qué es lo que ha faltado? Falta liderazgo, falta autoridades que comprendan que aparte de controlar, se necesitan políticas públicas. Mira, en otros países, ¿qué es lo que pasó? En este lapso de volver a retornar a las actividades normales, lo primero que se ha abierto son las plazas, los parques, en otros países no, las playas, ¿ya? Lugares, espacios para que la gente se disperse, salga, y es el espacio de lo público. Aquí se abre en los centros comerciales, las plazas de comida, para que la gente consuma. Entonces, si no llegamos a entender, si no llegamos a comprender en líneas gruesas que, primero, un Estado fallido se configura de la manera que lo están haciendo, ¿ya? Y es una herramienta del neoliberalismo. Aparte, súmale el abuso de poder y el ataque a la democracia que se está viviendo. Eso constituye en parte esencial un Estado fallido. Ellos están siendo en su ignorancia, porque no sé si son, perdón, si son ignorantes o se hacen, porque no pueden pretender, primero, poner a las Fuerzas Armadas en un trabajo que no les corresponde, que es estar en las calles. Y esta fue la super idea de la María Paula Romo, que la señora no tiene ni pies ni cabeza, no tiene ni idea a veces de las cosas y se va por los árboles, por las ramas y se inventa cualquier pendejada pensando que es política pública. No, eso no es política pública. No se puede usar a las Fuerzas Armadas en estas operaciones, en estos operativos que no tienen sentido, que deberían ser hechos con gente de la Defensoría del Pueblo, con gente quizás sí de la Agencia Metropolitana de Control, de los órganos que estén en cada institución y que puedan velar porque en realidad sí haya orden, pero no los militares. Mira lo que pasa en Galápagos, o sea, las Fuerzas Armadas están en otro rol dentro de lo que es la estructura del Estado, ¿ya? Entonces, si eso no se comprende, en realidad están siendo incluso estas autoridades, están llegando a ser una herramienta, ser peones de esta configuración de un Estado fallido, en donde lo que te digo también, mira, vemos el tema de la democracia está secuestrada, ahora lo que ha pasado con el presidente Rafael Correa, que le sentencian con algo tan ilógico, tan que no tiene nada de influjo psíquico. ¿Qué es el influjo psíquico? ¿Qué es esa pendejada? Sí, Entonces, sí, o exactamente. sea, ¿qué es eso? O sea, bueno, pero estamos viviendo esa agenda, que es una agenda que en realidad lo que hace y lo que se ve, primero lo que hace es llevarnos y
esto hay que poner en debate, analizar si estamos viviendo ya una fase incluso de neocolonialismo, en donde ya ni siquiera opera simplemente este tema de la seguritización, sino llega a un punto tal, por falta de liderazgo, por falta de conocimiento, de ver a gente que incluso ya da análisis, perspectivas desde la moralina, lo que te decía, desde la moral, desde, tú eres pobre, entonces tú eres delincuente. Tú eres pobre, entonces tú no tienes que hacer fiestas. Tú eres pobre, muy bien, tú no tienes derecho a estudiar. Y es lo que está pasando en la Universidad Central. Ustedes no tienen ingresos, perfecto. Va a ser tan fácil como que vamos a recibir clases virtuales. Pero ¿Por no qué? hay Porque no hay infocentros. plata para pagar, porque no hay presupuesto, y no solo eso, no hay la estructura de Internet que pueda alcanzar a la No, gente, no hay. porque debería ser un derecho ya el uso de Internet incluso. Entonces, toda esta agenda que está siendo impuesta por la embajada, por el norte, también devela una falta de capacidad de las autoridades, una falta de voluntad política para proteger a los ciudadanos de la violencia, para proteger a los ciudadanos de la pandemia que se ha visto e incluso para protegerlos de la destrucción misma. Entonces, bueno, ¿qué es lo que están esperando? Que la gente se indigne tanto y que salga. Bueno, pues va a pasar. Si siguen en esas condiciones, eso va a pasar. Y hemos visto cómo, y esto no lo digo de una manera violenta, sino lo digo en realidad porque ha pasado. Hemos visto manifestaciones pacíficas en Esmeraldas, con el tema de la refinería de Esmeraldas. Hemos visto manifestaciones pacíficas aquí de un bloque de los empleados, del sector público. Hemos visto cómo ahora se organizan y cómo la gente sale a tratar de defender lo que las autoridades, por su inoperancia, por sus intereses personales, por su banalidad, no lo están haciendo. O sea, ¿qué es lo que están esperando? Que hay una guerra civil. O sea, mira lo que pasa en Galápagos también. En Galápagos, en realidad, vemos que dentro de lo que sería el derecho internacional, se está pescando dentro de los límites que serían legales. Sin embargo, el único camino que debería existir es que justamente como bueno, sería de dibujar el mapa, como Galápagos tiene, si no me recuerdo mal, unas millas hacia su alrededor y Ecuador, otras millas, no me acuerdo si eran 100 millas o 1000 millas, bueno, pero dentro de eso hay un corredor, que es el corredor, que es el corredor que es el corredor para en temas comerciales y dentro de lo que es el derecho internacional. Pero ¿qué es lo que se debería hacer? Todo eso se debería constituir y tenemos solo 2 años para hacerlo, para que todo ese tramo sea un tramo de soberanía nacional y que se respete. Sin embargo, si ni siquiera pueden llevar una pandemia, si están para reprimir a la gente que no tiene recursos para decirles, bueno, ustedes no hacen esto, no hacen esto otro, son delincuentes y eso, y han irrespetado, y hay estos desadaptados o estos incivilizados, como lo ha dicho el señor Juan Zapata. O sea, si ni siquiera eso pueden hacer, ¿cómo estamos esperando que tengan un planteamiento y una voluntad política y que tengan la fortaleza de decir, bueno, van a respetar este tramo que es Ecuador? Entonces, estamos viviendo esta agenda y esta doctrina, que es una doctrina que llega a ser incluso ya con alcances de una escuela, incluso esa escuela que se puso de moda en los años 70, de los Chicago Boys, y eso es peligroso, eso es muy peligroso. Sin embargo, ahora vienen con otro tipo de tácticas, con otro tipo de dinámicas, que lo que hacen es justamente ya operar de una manera distinta por el ámbito cultural, por el ámbito moral. Ahora vemos que incluso ya dentro de lo que es el tema político, porque ya vamos a elecciones, vemos que ya empieza a operar hasta la iglesia, ya el Opus Dei Concreo, vemos que han alejado muchísimo a quienes representaban a la teología de la
liberación. Ya vemos incluso a una iglesia evangélica operando de la línea de Bolsonaro, que es la más peligrosa. Entonces, todos esos frentes ya empiezan a tener bastante significado dentro de lo que las autoridades están haciendo. Así que, o sea, creo que es importante hacer esos análisis y también volver a la memoria histórica para que no suceda eso. Ya vimos lo que pasó en Brasil con Bolsonaro, ya hemos visto lo que ha pasado con Áñez en Bolivia, que la señora Y quemó una huipala. claro, hay hay un peligro acá y que no nos estamos dando cuenta en Ecuador. Nos estamos matando por temas electorales y quién quita que si no les gustan los resultados a los señores del CNE y especialmente a los militares, nos impongan una señora Añez o algún otro personaje indicando que es fraude y luego pues saldrá eh, los organismos internacionales a decir, ups, nos equivocamos, pero ya no podemos sacarle. Y así nos quedamos nosotros chupándonos el dedo, viendo cómo nos hacen lo mismo que están haciendo en Bolivia. Y acá podría ser hasta peor, ya que el pueblo obviamente va a salir y con lo ocurrido en octubre y con lo bien preparados que están los señores policías y militares, pues va a haber una excesiva represión. ¿Tú no tienes ese mismo Sí, sentimiento, mi estimada Yomaira? sí, justo ayer conversábamos con algunos compañeros y con alguna gente docentes de las universidades públicas y en realidad lo que se ve y lo que se vive en este momento es, ya llega a ser un populismo ya puro y duro, en donde ya los planes de seguridad, el despliegue de las Fuerzas Armadas ya se convierten en un neocolonialismo. Eh, y como te decía, estas apelaciones de índole puramente cultural solo lo que hacen es referirse a las necesidades de los grupos más vulnerables de la sociedad, como una estrategia basada en la seguritización de la vida cotidiana y que es parte de una agenda que ahora impone la hegemonía no solo a nivel nacional, sino a nivel regional, y por eso se aprovechan de la ignorancia de estas autoridades, de incluso la vanidad de estas autoridades por llegar a ser autoridades, a verse como autoridades, y también de la falta de voluntad que tienen y la falta de liderazgo que tienen. Entonces, creo que también ya eh, este hecho que es lamentable y que hay que ponerlo como tal sobre el debate y decirlo claramente, y a ese reto tienen la academia, los intelectuales, los docentes, como quieran llamarlo, tienen ese reto ya de incluso construir un nuevo discurso que sea contrahegemónico a lo que estamos viviendo este momento. Así que es lamentable porque sí puede pasar, se puede dar otro Claro, escenario de se puede octubre dar nuevamente. sí, y con mucha más fuerza, ¿no? Es por eso que también hay la represión para que no salgas, porque si ves que ya salen, están haciendo una fiestita, alguna cosa, claro, es un riesgo para la salud, pero dan el mensaje de que si sales a protestar también, entonces también te puede esperar algo parecido a lo que está pasando. Entonces ahí regresamos al hecho de que esto no es así suavito nomás, o sea, no es que por la pandemia nomás están haciendo esto, estos están mandando un mensaje indicando de que si sales, va palo contigo, entonces ten cuidado de querer salir a estar reclamando o a estar diciendo alguna cosa y entonces ahí es cuando la gente también se Es la frena. estrategia del miedo. Claro, la Sí, estrategia ese del miedo. también es parte, sí, es parte de la estrategia, también la estrategia del miedo. En ese escenario, eh, todo el traslado de la lucha en todo sentido pasa ya a dimensiones de pugnas entre las autoridades, de pugnas en que quién reprime más, quién tiene más autoridad sobre la ministra de gobierno, nadie, solo las Fuerzas Armadas, por ejemplo. ¿Quién tiene más autoridad sobre el ECU? Yo, la ministra de Gobierno. O sea, es un juego de vanidad incluso. No están dimensionando lo que puede ocasionar y en realidad puede ocasionar una guerra civil. Se puede dar una guerra Claro, civil porque la gente está indignada. a eso Está nos están indignada. llevando. Exacto, entonces el hecho de no aceptar,
incluso al adversario político como tal y verlo como un enemigo personal. Convertir el quehacer político en esa hazaña de vengarse por temas netamente personales también lleva a enfrentarse entre Ecuador contra Ecuador, entre una corriente ideológica contra otra corriente ideológica, y dentro de eso analizar que estas corrientes algunas vienen del fascismo, y el fascismo tú sabes lo que fue a nivel Latinoamérica y tú sabes cómo fue implementada la agenda y el plan Cóndor, que ahora es importante decir que vivimos un nuevo plan Cóndor, pero con otras herramientas que son justamente estas guerras híbridas, estas nuevas guerras que son unas guerras bien subjetivas, guerras que en realidad van por el lado subconsciente de la gente, que tienen lineamientos de la hegemonía, pero de una hegemonía voraz, Ujú. como ya lo vimos en Bolivia, en Brasil, como lo vimos en Chile también fue una masacre, pero creo que el caso más asemejado que se podría dar en una lectura un poco con prospectiva sería el caso de Bolivia, que podría ser muy parecido a lo que se A lo puede que se dar puede aquí dar en acá. Ecuador. Exactamente, mi estimada Mayra, que quiero agradecer, chévere haber conversado contigo el día de hoy. Solamente una puntualización, pero acá a un caballero que nos está escribiendo y que nos está mandando cariñitos. Eh, las leyes que usted habla, dice, del narcocorreísmo. Bueno, ¿qué juicio están siguiéndole a Correa por narcotráfico? ¿Usted me podría indicar, estimado Abel Armas? ¿Usted me podría decir por qué habla de narcocorreísmo si no hay una sola acusación sobre narcotráfico contra Rafael Correa? Otra cosita, eh, nos dice algunos epítetos, tanto a mi invitada como a mí. Eh, Ojalá le dejen hacer lo mismo en otros medios. Lo único que yo le pido es que tenga respeto por las opiniones que se dan en este espacio. No vamos a contrapuntear, solamente le pregunto. Si usted habla de narcocorreísmo, dígame cuántos juicios de narcocorreísmo. Y no me saldrá con la valija de Patiño, porque ese es otro tema que ya hace rato se aclaró. Pero claro, usted como posiblemente es ha sido cliente de Coavisa y Teleamazonas, pues está con lo mismo y lo mismo. Acá se tratan temas de otra índole. Quiero agradecerte, estimada Yomaira, por estar con nosotros. Muy Gracias. Acabo de interesante. leer, ¿no? Sí, Acabo de leer los mensajes del Señor. Bueno, primero decirle que vaya a ver en la Real Academia de la Lengua, en algún lo que sea, si existe el correísmo, primero, para empezar. Y luego que igual, que vaya a ver qué es el narco, ¿no? Este tipo de también de actos son los que son implementados por justamente consumir quizás estos medios mercantilistas que lo único que hacen es justamente fomentar esa división, generar una polarización más grande a tal punto de que este señor dice quemar las propiedades de los políticos ratas que existen. O sea, esa es la violencia que genera, y aquí tenemos un claro ejemplo que generan los medios mercantilistas y que incluso ahora tratan de ser naturalizados y que podrían llegar a darse. Eso es lo que la gente no llega a comprender, el nivel de violencia que se podría dar por seguir con estos discursos tan polarizados y ujú. que en realidad lo único que hacen es fomentar, primero, que la academia se forme más desde el lado de la izquierda, ¿no? Que se forme más y que construya un discurso contrahegemónico contra esta ignorancia de mucha gente que a veces es lamentable y da vergüenza ajena, la verdad. Busquemos el bien común nada más, eso nomás lo que se pide. Muchísimas gracias nuevamente, Romaira. Nosotros estamos agradeciendo a todas las personas que Gracias. están en sintonía con nosotros, incluyendo los que nos insultan. Nosotros no solemos bloquearles porque nosotros sí somos tolerantes a solamente hay que hacer aclaraciones nada más. Y lo único que también hay que decirles es que, ya digo, ojalá tengan la misma oportunidad en otros medios donde sí les bloquean. Gracias y ya estamos regresando. 12:15 de la mañana estamos con Juan Pazimiño y hablaremos justamente de la historia de las izquierdas en el Ecuador, se han ido desarrollando y cómo estamos ahora.
Yomaira, un buen día. Gracias, gracias. Chao. Gracias a todos y hasta pronto.